Es interesante que fueron precisamente los jesuitas que exorcizaron a María de Pizarro y que trabajaron conjuntamente con Fray Francisco de la Cruz los que introdujeron en el Cusco el culto al niño Jesús inca, que fue posteriormente prohibido por el obispo Mollinedo a finales del siglo XVII, que eran representaciones del niño Jesús como un inca rey con mascaipacha en la cabeza, y que no quedaba claro si era un niño Jesús vestido de inca o si era el inca en la figura de un Mesías, ¿no? Que es todo un tema muy problemático vinculado con las tradiciones proféticas indígenas del siglo XVIII, que se hablaba del retorno de un inca que restauraría el Tahuantinsuyo. Esto en el Perú en pleno siglo XVIII. Claro, el desposorio místico más célebre es el que celebra Santa Rosa de Lima con el niño Jesús aquí frente a la Sagrada Familia, y noten la figura de San José en la parte de atrás, con un rostro meditabundo debajo de un árbol, señalando con su dedo el versículo exacto en las Sagradas Escrituras donde este desposorio místico ya había sido profetizado. Hay representaciones de Santa Rosa en Lima como si fuera el nuevo paraíso terrenal. Esta es una ilustración al poema heroico del Conde de la Granja que he encontrado en Madrid. Es un manuscrito espléndido donde aparece el arca de Noé, los 4 ríos del paraíso, Santa Rosa conversando con el Nazareno, y si miran bien, ahí hay figuras de leones, elefantes y camellos, ¿no? Que son animales que no están presentes en las Indias. De alguna manera, Santa Rosa, con su pureza, había restaurado el siglo de Adán. Incluso se argumentó que el milagro en la cuna, a los 3 meses de nacida, cuando el rostro de la párvula se transfigura en una rosa, era nada menos que la constatación que las apariciones de Guadalupe en México habían sucedido para anunciar el nacimiento de Santa Rosa de Lima, la segunda Guadalupe retratada en su cuna con la cara de un rosal. De esta manera se unificaba la historia providencial de México con la del Perú. Y fíjense ustedes que Fray Francisco tuvo siempre una actitud ambivalente frente a qué hacer con los incas. En un inicio, siguiendo a las casas, él aseguraba que debía existir, que la conquista debería ser pacífica y sin violencia. Pero tras ser presionado por los inquisidores, al final él mismo recomendó que algunos de ellos debían ser decapitados o quemados vivos de modo ejemplarizante para la población indígena que seguía practicando las idolatrías detrás del culto a los santos. Y en las pinturas de Surandino vemos exactamente esta misma ambivalencia que se encuentra en el siglo XVI. Esta es una pintura donde se representa la resurrección de los muertos en el juicio final. Pero lo curioso es que el que está siendo salvado por el ángel de la guardia y se le ve con una túnica blanca es nada menos que un cacique cusqueño, sugiriendo mientras que hay muchos otros españoles que están siendo condenados. Aquí vemos de la misma iglesia el culto al anticristo, que es el lado nefasto, digamos, de los incas, su aspecto idolátrico, y si miran bien, entre los adoradores del anticristo figuran también nada menos que el inca con su alto penacho de plumas. En la parte de atrás hay unas imágenes muy interesantes sobre cómo al final de los tiempos se derretiría todo el oro y la plata de Indias, porque también las riquezas americanas formaban parte de esta mentalidad escatológica para España, ¿no? De aquí la iconografía de la Virgen Montaña de Potosí, coronada por la Santísima Trinidad, que en realidad lo que se sugiere es que no es la Pachamama, como ha asegurado Teresa Gisbert. No se trata esta de una iconografía indígena, es una iconografía criolla, que exalta en donde está el Papa y el Rey de España arrodillados ante esta montaña de plata, ¿no? Porque estas riquezas habían sido providencialmente entregadas a la monarquía hispana para que ellos pudieran continuar sus batallas contra el moro infiel y contra los protestantes, ¿no? Y fíjense ustedes todo el debate que se produce en el siglo XVI referente al taqui oncoy, estas famosas danzas indígenas, también sincréticas, de las cuales habla el propio Fray Francisco, habla de los taquis indígenas. El mismo tema aparece en la pintura del siglo XVII, y aquí vemos nada menos en la parte alta
a los músicos indígenas con cuernos y colas de demonio, ¿no? Mientras que hay una pareja de incas, de nobles caciques, bailando al son de estos instrumentos, de la zampoña y del tamborcito. Esa es una pintura que está en una colección privada, y en la parte de abajo está escenificada todas las penas del infierno, ¿no? Ese es el detalle donde se ve más claramente la demonización o satanización del músico andino y la pareja de bailarines. Y luego hay pintura popular que recoge de alguna manera las profecías de Fray Francisco. Vemos cómo los ángeles y los demonios al final son los justicieros, y uno de ellos arroja a un jesuita a un caldero repleto de fuego, mientras que el ángel de la guarda lleva directamente a la India, ¿no?, a una corte de justicia compuesta por el niño Jesús y la Virgen María, mientras que en la parte de atrás se derrumba, cae la iglesia en ruinas. O sea que esta iconografía sí es una iconografía totalmente apocalíptica y basada además en las reflexiones de Bartolomé de las Casas. Esta es una alegoría también fascinante sobre la expulsión de los mercaderes del templo, y a un lado está Cristo con un azote botando a los mercaderes, y eso es una alegoría de lo que sucedía en Arequipa. Se ve el volcán El Viste al fondo, ¿no?, como una amenaza y castigo de Dios, y al interior de la iglesia están las criollas enjolladas conversando con miles de demonios, mientras que en la parte de atrás hay 3 indias humildes arrodilladas en actitud espiritual, con un mundo caído que dice: el mundo al revés, ya lo ves. O sea que si la sociedad peruana sería la sociedad de Renal, sería salvada, sería no por las criollas y los españoles, sino más bien por las indígenas, ¿no? Esta iconografía va a resurgir incluso en el siglo XIX, en 1818. Algunos incas, se proclamarán algunos incas, como en el caso de Carrascón, donde aparecen con Mascaypacha. En la batalla de Junín se va a hablar hay un célebre obispo cusqueño, realista, que detestaba además la figura de Bolívar, pero cuando Bolívar ingresa a la ciudad de Cusco, no le queda otra que decir lo que había dicho Fray Francisco en su momento, y era que Bolívar era la figura de Cristo, y que en la batalla de Junín se aparecería el Inca, como lo había profetizado nada menos que el Inca Garcilaso La Vega. Claro, acá porta el gorro frigio de la Revolución Francesa, y hay una alegoría muy interesante de la llama, la vicuña andina, pisoteando al león de Castilla y rompiendo las cadenas de la esclavitud, y con un emblema de la iconología de César Ripa, que ahora forma parte de la composición. ¿Qué cosa es la pintura? El número 28 es simplemente el número de la calle, seguramente de una tienda comercial, ¿no? Luego, finalmente están la famosa escena de esta gran cena en el Antiguo Testamento, donde aparece una mano profetizando el final del reino del rey Baltasar por haber destruido el templo de Salomón. Y es fascinante como esa misma leyenda es utilizada para hablar de Bolívar como el sucesor legítimo de los incas, y que quedaría plasmado en este lienzo bellísimo, también en una colección privada, y donde ya figura el escudo de la nación. Acá vemos cómo ya el concepto de patria se une a los conceptos proféticos desarrollados por Fray Francisco y por el propio Garcilaso de la Vega, y que van a culminar paradójicamente, y esta es la última imagen, en una imagen absolutamente desconocida, además irrecuperable, que es la figura central del altar mayor de la iglesia de Uchurajay. Ustedes recordarán el asesinato terrible de Sendero Luminoso en la Sierra Central, donde un grupo de periodistas fueron a Uchurajay y fueron asesinados por toda la comunidad. Según algunas versiones, les rompieron los huesos, les sacaron los ojos y los enterraron boca abajo en la circunferencia de la ciudad para que sus espíritus no volvieran. Fernando Fuenzalida, antropólogo, amigo entrañable, que murió hace poco, fue el que me ofreció esta foto. Fue una foto que él sacó de la iglesia. Le había sorprendido, él que sabía que en el siglo XVI los franciscanos habían difundido en el Valle del Mantaro las ideas de Joaquín de Fiore,
él se había dado cuenta que esta iconografía era absolutamente inusual, la imagen del Espíritu Santo crucificado. Se sabía que en el siglo XVIII, Juan Santos Atahualpa, un líder preindependentista de la Amazonía, ya había dicho que se llamaba Juan Santos Atahualpa porque él era la encarnación del Espíritu Santo. Sería el primer líder indígena que aplica las ideas proféticas de Joaquín de Fiore en el Perú. Pero con esta imagen de Uchurajay significaría que los comuneros y los campesinos de Uchurajay, aislados de la modernidad, de alguna manera misteriosa, reconocían que ya el mundo moderno se había iniciado la tercera y última edad del Espíritu Santo, que significaba la transfiguración de Cristo en paloma. Bueno, muchas gracias.